Hola mis niños, buenos días. El día de hoy estamos en una clase más de español, lengua materna y bueno, como sabemos estamos viendo el repaso de la revista de divulgación científica. Toda esa semana va a ser repasito y bueno, como ya se los mencioné, la revista de divulgación científica contiene o es un texto expositivo. Ya vimos en clases anteriores que son textos narrativos y el día de hoy estamos viendo los textos expositivos, ¿ok? Y bueno, mencionamos que una revista de divulgación científica es un texto expositivo en donde pues obviamente exponen información de un tema. Yo les había comentado que por ahí tenemos ya algunas revistas y en estas revistas van a contener textos expositivos. Nos exponen o nos presentan textos que llaman la atención porque son científicos todos estos textos. Y una de las características de estos textos que contienen nuestras revistas es que exponen información de un tema y que se emplea el lenguaje de sentido literal. Ya habíamos visto también cuál es el sentido literal. ¿Recuerdan muy bien cuál es el sentido literal? Recuerden porque hemos visto también en el trimestre anterior qué era el sentido literal y aquí en nuestra revista se maneja o se emplea el sentido literal para que todos sepan y entiendan el tema. Sabemos que hay palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado, entonces el sentido literal es aquella oración o palabra que se emplea para que nosotros podamos entender bien un tema, ¿ok? Y también se menciona que se usan verbos en tercera persona. La información o los textos que encontramos en nuestra revista emplean o tienen algunos verbos que están en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Bueno, vamos a recordar un poco que la primera persona, pues obviamente la primera persona es yo, ¿verdad? Después de la primera persona, ¿qué es? Tú, ¿verdad? Que es la segunda persona. Y la tercera persona es él o ella. Él o ella. ¿Ok? Esta es nuestra tercera persona. Y en nuestra revista, en todos los textos que encontremos, se va a hablar en tercera persona. Por ejemplo, si hablamos de las víboras, bueno, vamos a escribir un verbo que hable en tercera persona. Por ejemplo, el verbo puede ser come. Entonces, si yo estoy hablando en tercera persona, yo digo las víboras comen, ¿ok? Otra de las cosas que se va a usar en el texto es que el verbo está en presente indicativo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo va a estar en presente y se llama indicativo porque nos está indicando que lo están realizando en este momento, ¿ok? Por eso yo les ponía el ejemplo de la víbora. Las víboras son en tercera persona las víboras y el verbo pues es comen y si te das cuenta el verbo está diciendo que en ese momento comen, ¿verdad? Entonces el verbo está escrito en presente indicativo, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que contiene varios verbos y esos verbos están en presente indicativo y aquí yo tengo un ejemplo. Y dice, el oso gris habitó en algunas entidades de nuestro país. Vamos a buscar el verbo. ¿Dónde se encuentra el verbo? El oso gris habitó. El verbo es habitó. Pero quiero que ustedes se den cuenta que aquí el verbo no está en presente indicativo. ¿Cómo está el verbo? En pasado, ¿verdad? Habitó. Entonces yo voy a colocar aquí el verbo habitó. Y vamos a pasar este verbo en tercera persona y lo vamos a pasar en tiempo presente, ¿ok? El verbo va a estar en tiempo presente, entonces el verbo es habitó y si es en tercera persona ya está el oso, ¿verdad? Dijimos que la tercera persona es él o ella, entonces decimos el oso habitó, el verbo está en pasado. ¿Cómo lo vamos a poner en presente? Habita, ¿verdad? Entonces, el verbo
pasado, este verbo que está en pasado lo vamos a pasar a presente, entonces decimos que el oso habita, ¿ok? Entonces, la forma correcta que se va a presentar en nuestro texto de nuestra revista va a ser el verbo en presente indicativo. Y vamos a decir el verbo habita, entonces la oración quedaría de esta forma. El verbo habita en algunas entidades de nuestro país. Vamos a ver si en nuestra revista hay algunos verbos que nos indiquen en el texto está escrito en tercera persona y que el verbo esté escrito en presente indicativo. Por aquí yo tengo una página de mi revista y en la revista dice hormiga Drácula. La hormiga Drácula habita en África tropical, Australia y el sureste asiático y suele anidar y alimentarse bajo tierra y entre la hojarasca. Su nombre se debe a que beben la sangre de sus larvas sin mantenerlas o hacerles daño, un mecanismo al que se le conoce como canibalismo no destructivo. Si se dan cuenta, en este párrafo que yo acabo de leer, vienen algunos verbos que ya están en presente y si se dan cuenta se está hablando en tercera persona. Cuando se habla de las hormigas Drácula se refiere a la tercera persona de la hormiga, que dijimos que ella o él. Ella, cuando dice habitan en África tropical, habitan, si se dan cuenta, es el mismo verbo que yo coloqué aquí, pero en este caso está hablando de las hormigas Drácula que habitan. Y otro de los verbos que podemos encontrar por ahí es hacerles daño, beben la sangre. Cuando hablamos de beben es un verbo que está en presente. También beben la sangre de sus víctimas, ¿verdad? Y bueno, si se dan cuenta, podemos volver a leer este párrafo y se encuentran varios verbos. De esta manera ustedes van a realizar su tarea, chicos. En la revista que ustedes ya deben de tener en casita, van a buscar un texto y van a recortarlo también y lo van a pegar en su cuaderno y van a encerrar o subrayar todos los verbos que estén en presente y quiero que ustedes también se den cuenta que se está hablando en verbo con tercera persona, ¿ok? Ustedes deben ya ubicar cuál es el verbo que se habla en tercera persona, que ya dijimos que es él o ella, y que el verbo está en presente, ¿ok? Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar en casita, recortar, encerrar o subrayar por ahí todos los verbos que estén en presente, ¿ok? Porque nos está indicando pues el momento. Y si ustedes encuentran más verbos, que por ejemplo yo aquí ya puse el verbo habitó, pero los vamos a pasar a presente, que es habita, ¿ok? Esto es lo que ustedes tienen de tarea y esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima.